rápidamente, porque Dios habló cosas muy importantes a mi corazón. El día de ayer estuvimos relacionándonos con otros ministerios, con otros pastores. Existe también una invitación importante para que nos integremos a una o dos fraternidades pastorales más. Y eso quiere decir que nos vamos a empezar a poner pantaloncitos largos y vamos a empezar a relacionarnos, porque saben, hay necesidad de que la iglesia esté unida. Hay necesidad de que la iglesia se sane. Cuando vemos cómo el espíritu de este mundo, y lo digo y lo repito prácticamente todos los domingos, se manifiesta tal como lo decía el apóstol Cristian, en humanismo y en hedonismo. Sintiendo que el humanismo centra todo en torno al hombre y el hedonismo centra todo en torno a la manifestación de placer. Y esto provoca que nazcan estos sentimientos de egoísmo, de individualismo y de preeminencia de mi interés por sobre lo que le pudiera estar sucediendo a quien está cerca mío. Obviamente, estos espíritus se han estado extendiendo con una rapidez y autoridad que resulta abismante. Muchos nos podríamos decir que no podemos de experimentar que estamos en presencia de malos tiempos, como decía el apóstol, parafraseando también al apóstol Pablo en Timoteo. ¿Por qué? Porque este avance se ve como arrollador, en donde las minorías que no tienen claridad aparecen como con más autoridad y con mayor relevancia que el mismo pueblo cristiano. Ustedes saben cuánto representa en este momento el movimiento gay en Chile. ¿Cuánto pesa sustancialmente en presencia? 2%. Eso es su presencia. Son los homosexuales en Chile, encubiertos y declarados. ¿Y cuánto significa en Chile de los que se declaran cristianos? 85%. De esos, el 37% vive su fe. ¿Qué comparación tiene? Ninguna. ¿Y por qué parece más arrollador este espíritu que no es de Dios? Por la inacción de la iglesia, por el conformismo de la iglesia. Porque nosotros pareciera que estamos olvidando quién es el que ha transformado el mundo. Que si lo transformó una vez, ¿por qué no lo va a hacer de nuevo? ¿Por qué? Siempre lo decimos, siempre lo digo. Esta película ya le conocemos el final. Este libro ya lo leímos. Está escrito en la palabra. Cristo venció. Por lo tanto, no podemos experimentarnos en algún momento como atormentados, como ¿qué va a pasar? No. Cristo venció. Y bajo esa autoridad tú tienes que caminar y declararlo. ¿A qué se refería el apóstol cuando hablaba de Timoteo? Bueno, a la palabra que está en el capítulo 4, versículos 1 y 2 de Primera de Timoteo. Se los leo lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Wow. Si analizamos estos dos versículos,
lo que dice Pablo por inspiración del Espíritu y que está exhortando a su hijo adoptivo Timoteo, es que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, se va a producir una retroversión del avance arrollador que el cristianismo ha tenido en el mundo. ¿Qué pasó hace 2000 y tantos años? Cristo se manifestó con autoridad. ¿Cuánto se demoró la iglesia, la fe, en destruir los imperios que gobernaban el mundo? 400 años. ¿Fue con ejércitos? ¿Fue con espada? No. ¿Recuerda lo que dice el apóstol? Que recordaba a Pablo. Nuestras armas no son carnales. Sin armas carnales, sin cañones, sin misiles, sin armamento automático ni ejércitos profesionales, el cristianismo derrotó a los todopoderosos. Con un mensaje de amor, con un mensaje de obediencia, con un mensaje de autoridad y misericordia. Eso sucedió. Y después de esta destrucción, ¿qué creen ustedes que iba a ser el enemigo? ¿Qué creían que iba a ser el espíritu hedonista de los romanos? ¿Qué creían que iba a ser el espíritu humanista que gobernaba a los helénicos, a los griegos? Reaccionar. Y a partir del mismo siglo IV comenzó a reaccionar para destruir todos y cada uno de los valores cristianos y arrinconarnos. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que en los postreros tiempos, ¿qué es lo que se va a levantar? Como dice, en los postreros días, algunos, no todos, apostatazarán de la fe. Por lo tanto, ¿de dónde viene la destrucción? De nosotros mismos. Apostatazar quiere decir renegar de la fe. Renegar de la fe. Por lo tanto, el principal responsable de lo que hoy está aconteciendo para que el espíritu hedonista, para que el espíritu humanista se extienda en el mundo, es la propia iglesia. Ha sido a causa de las envidias dentro de la iglesia, de las disensiones dentro de la iglesia, de los conflictos dentro de la iglesia, que ha hecho que algunos apostasen. Y la apostasía es la manifestación de esta falta de amor, de esta falta de sujeción, de esta falta de perseverancia en la fe al interior de la iglesia, que ha posibilitado que se liberte nuevamente espíritus que estaban cautivos y crean el daño que se está produciendo hoy en día. Y el mismo Pablo lo decía, algunos, por causa de algunos, ese 2% que anda dando vuelta por ahí haciendo ruido. Y vaya que hace ruido, tiene tribuna en todos lados. Por causa de algunos. Y la causa de esos algunos está dentro de la propia iglesia. Porque han renegado de la fe. Entonces, ¿dónde está la victoria del enemigo? En ningún lado, si el enemigo fue vencido. Está destruido y él lo sabe. Está con cadenas esperando el cúmplase de una sentencia que a través del sacrificio de Jesucristo Dios dictó sobre el enemigo y todos los que le acompañan y le siguen. Y sin embargo, se levanta lo que ha sucedido es que cristianos nos hemos descuidado de tal forma que hemos dado la espalda a Dios. El cristianismo, la iglesia le ha dado la espalda a Dios y ha posibilitado esto. No ha sido Satanás. Su estrategia no es para nada efectiva, sino que somos los cristianos que nos hemos debilitado y que hemos
destruyendo el avance de la fe en el mundo. Siempre parafraseo refranes populares. La sabiduría popular también está extraída de los propios proverbios. Y dice, en el campo decían que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso le ha sucedido a la iglesia. No ha querido ver que la falta de perseverancia en la presencia del Señor ha posibilitado este avance, este despertar, este desesclavizar de espíritus inmundos que ya estaban contenidos por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, pues, que nos demos cuenta que los apóstatas, los que renegaron de la fe, dejaron de escuchar y de andar el camino de santidad. ¿Recuerdan el domingo pasado? Cuando hablábamos del camino de santidad, porque en camino de santidad ¿nos puede pasar algo? No, nada. No importa la velocidad. Pero nada nos puede pasar. Nada. Entonces, si nos está pasando algo, es porque lisa y llanamente no estamos en camino de santidad. Nos hemos salido de la calzada o del camino. Y estamos a la vera y tenemos que estar al interior del camino. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el engaño que ha estado dentro de la iglesia ha permitido, posibilitado que todos y cada uno de nosotros dejemos de esforzarnos. Y no solo dejemos de esforzarnos, sino que dejemos de ser valientes. Eso no puede ocurrir. Dice Pablo que algunos van a apostatarán de la fe. Pero también dice en el versículo 2 que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hipocresía, ¿qué quiere decir? Hipocresía quiere decir fingir. ¿Fingir qué? Los sentimientos. ¿Cómo te quiero, hermano mío? Y ahí con los puños abajo de la espalda. Eso es fingir. Fingir los sentimientos genuinos que el Espíritu Santo nos ha puesto en nosotros. No necesitamos fingir, porque si lo fingimos, estamos pecando de hipocresía. Al igual que fingir no solo sentimientos, también podemos fingir cualidades. Y de esta manera se sellan, como dice Pablo, o cauterizan los pensamientos. Como si estuviéramos andando bien, regio, como que no hay ningún problema, cuando en realidad lo estamos haciendo todo mal. Esta es la hipocresía que ha permitido, posibilitado que en los últimos tiempos avancen las tinieblas. Pero eso lo ha permitido la iglesia. No es que se ha recompuesto Satanás y sus esbirros. No es que tengan poder, porque lo perdieron todo. Nada les queda, nada. Fue llevada cautiva la cautividad, dice la palabra, en Cristo nuestro Señor Jesús. Toda la cautividad está cautiva. El mismo Satanás está encadenado en estos momentos. Tiene sentencia que se va a ejecutar cuando Cristo vuelva a la tierra. Por lo tanto, ¿de qué autoridad del mal? Sino la autoridad que el pueblo de Dios le ha dado a través de su hipocresía y su fingimiento al mundo. Revélate esto, porque esto no es para nada sano, evidentemente.
Porque hoy en día esto ha posibilitado que se desate el mayor avance del paganismo. El mayor avance del paganismo. Y ha detenido el avance del cristianismo. ¿Cómo es posible? Hay un contrasentido y una contradicción vital. La Iglesia ha posibilitado que avance el paganismo, que avance el no creer. ¿Se recuerdan cuando evangelizábamos el año pasado, cuando estábamos allá en el otro local y andaban presentando invitaciones, ¿cierto? No me hablen de los evangélicos, no me hablen de los cristianos, ni siquiera evangélicos. Y cada vez se levantan estas personas que culpan a Dios por lo que hombres han hecho. Vean el lamentable espectáculo que la Iglesia Católica está experimentando también hoy en día, cuando sale a la luz una serie de hechos que han cometido o amparado miembros suyos. Entonces esto ha permitido que avance el enemigo cuando no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Recuerden lo que posibilitó la Iglesia hace más de 2000 años, que un puñado de discípulos, como lo declaraba Claudita, que un puñado de discípulos transformaran el mundo, recogieran un mensaje ellos, 12 y 11 en definitiva, recogieran un mensaje genuino de la fe, de la salvación, y comenzaran un avance tan arrollador que destruyeron al imperio más poderoso que existía conocido en la historia. ¿Cuál fue el imperio romano? 11, 12 con Cristo. Mira lo que hicieron. Destruyeron al imperio más poderoso. ¿O ustedes creen que cuando decía los historiadores romanos, nunca se pone el sol en el imperio romano, era una frase, ¿no más? No, todo el mundo conocido de esa época era romano. Todo. Sus ejércitos avanzaban por todos lados. Y eso lo detuvo un puñado de cristianos con armas. No. No. ¿Cuándo se empezó a cauterizar la conciencia de los cristianos? Cuando comenzamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahí comenzó a cauterizarse el pensamiento. No, así no es para tanto, poquitito. No me va a pasar nada. Ahí empezamos a permitir que avance y se recupere el que estaba derrotado. O sea, cuando la Iglesia permitió que ingresara un evangelio que está alivianado, un evangelio que está esclarecido, en que le echamos agüita para que no sea tan potente. Y ahí, alivianado, el evangelio permitió que nosotros empezáramos a mirar hacia el lado y hacia el otro lado, permitiendo que entrara la contaminación en medio del pueblo de Dios. Así que esto se está manifestando demasiado brusco en medio de nosotros. Es como si realmente dijéramos en algún momento, ¿saben? No importa, nosotros nos vamos a salvar. Egoísmo. ¿Y qué es lo que quiere el corazón de Dios? Que todos se salven, que nadie perezca. Que todos se salven, que nadie perezca.
¿Estamos conformes nosotros supuestamente con estar salvos? Si probablemente al lado o al frente no. No sé, si viene el arrebatamiento yo me voy con mi padre. Y el resto, no sé. Tiene el libro albedrío. Eso no está en el corazón de Dios. No está en el corazón de Dios. Al contrario, Dios quiere que todos se salven, no unos pocos, porque el propósito de Dios es tener una gran familia, no una familia reducida. Y en eso tenemos que tenerlo claro. Y para eso es que toda la palabra, está siempre hablando de que seamos esforzados y que seamos valientes. Todos esforzados y valientes, incluso el cobarde, que sea esforzado y que sea valiente, para que de esa manera empiece a ver la gloria de Dios, ¿cierto? Gracias, Señor. Es una tremenda victoria eso. No deja de sorprender donde congregaciones enteras han optado por un servicio más light, ese servicio alivianado que permite que avance y se destape en la tierra este espíritu humanista consumidor. Y así tuvimos casi por más de una década un avance pero arrollador de la mentira de la prosperidad dentro del pueblo. Y sin embargo, Dios siempre ha querido prosperar a su iglesia y guardarla, ¿o no? Amén. Siempre lo ha suplido, siempre lo ha permitido, pero como una añadidura, no como un principal objetivo. Y de eso se pueden escuchar tremendos testimonios. ¿Sabes que Dios ya está obrando en medio nuestro? Vemos los testimonios que me tienen gozoso de los cambios que está obrando el Señor, restaurando los trabajos, respondiendo a la necesidad, mostrando cómo los chiquillos obtienen sus casas, cómo ya se empieza a ordenar sus vidas. Fantástico, el mismo José que ya recibió información de que las modificaciones de su memoria son solo de formas. Mira, se me tiene nada que corregir, tiene que meterlo al computador y corregir márgenes, seguramente algunas sangrías ahí, unos puntos y comas, listo. Y vamos peleando por la calificación final y dar su examen. Y así estamos on time, ¿cierto, José? Claro. Le cambió el nombre Pedro ayer el Señor. José Pedro. Pedro José. Para que de esa manera se cumpla lo que Dios le está demandando, que tiene que estar titulado diciendo. ¿Ven? Y eso es profecía. Pero con esfuerzo y con valentía. De eso se trata. Cuando Dios se manifestó aquí en la tierra, comenzó a destruir. Y destruyó todos los caminos impropios, todos los imperios, como el romano que lo hemos dicho, que antes incluso ellos habían absorbido a los griegos, justamente con sus propios espíritus que inspiraba a estos pueblos. Lo que les decía adelante, a los romanos el espíritu hedonista, del placer, y a los griegos el del pensamiento, el humanismo, de la razón. ¿Ya? A ellos el testimonio de Cristo los expulsó fuera. Y tardaron más de 2000 años en minar y romper el corazón de la iglesia.
y han estado trabajando activamente en eso, minando el espíritu de la iglesia, el corazón de la iglesia, para romper el propósito de Dios. Segunda de Timoteo, un poquito más adelante, en el capítulo 3, veamos los primeros 5 versículos, dice: también debes saber, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vuelve a repetir, ¿cierto? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En los postreros días peligrosos, dice el apóstol a su discípulo hijo Timoteo, porque estos hombres amadores de sí mismos van a ser los hipócritas, van a ser los que fingen los sentimientos, y por eso va a haber confusión y engaño dentro de la iglesia, y posibilitarán este avance, porque Dios está siguiendo y exigiendo y pidiendo y clamando que en nosotros esté el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo está descrito en la palabra, por su testimonio, está reforzado por lo que señalaron los apóstoles. El principal problema es la simulación, la apariencia de piedad, pero que no lo respaldan los frutos. ¿Cómo podemos saber que hay una apariencia de piedad? Por los frutos. Como dice la palabra, por los frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu, que de una manera potente o en ciernes se tienen que ver. Porque recuerden que el fruto es distinto en todos y cada uno de nosotros. En algunos es abundante, en otros es bueno, en otros es moderado, en otros es incipiente, pero es fruto. ¿O no? Es lo mismo que la velocidad en el camino de santidad y de salvación. Pero es santidad. Y está en el propósito de Dios. Y ahí tenemos que empezar a recordar que si yo no estoy produciendo amor, si yo no estoy produciendo gozo, paz, mansedumbre, templanza, que como dice la palabra, que contra ellos no hay ley, estamos teniendo problemas. Estamos teniendo problemas. Tenemos que ver que mi aspiración hoy en día tiene que ser que yo desarrolle estos frutos del Espíritu, que son esenciales para nosotros. 5:22 dice acá: mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Obvio que no hay ley, porque hay gracia. No está restringido eso. No hay límite en los frutos del Espíritu. Por eso no hay ley. Por eso dice la palabra: ¿tengo mansedumbre? Sí, poquita o mucha, no importa. Tienes mansedumbre. ¿Tengo fe? Sí, pero poquita. ¿Importa? No, porque tienes fe. Ya sea poquita o mucha, le sirve a Dios. Y son los frutos que tienen que manifestarse. Y con poquita fe, tú logras los objetivos.
Con amor. No dice cuánto. Solo se sabe la medida del amor de Dios. Solo se sabe la medida del amor de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó lo más preciado, su Hijo. Ahí conocemos el límite del amor, la dimensión, ni siquiera el límite, la envergadura del amor de Dios. Dios no te está preguntando a ti cuánto amor tienes. Te está diciendo, ¿tienes amor? Y eso me basta. ¿Tienes mansedumbre? Y eso me basta. ¿Tienes templanza? ¿Tienes piedad? Y eso me basta. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso no hay ley. Porque con lo que tú tengas, vas a crucificar las pasiones. Vas a crucificar todos los deseos descontrolados de la carne. Y de esa manera tú vas a mantener a raya el espíritu humanista, a raya el espíritu hedonista. De esa manera se manifiesta Dios. Dios está hablando potentemente en medio de su pueblo hoy en día. A todos los ministros está levantando un mismo clamor en los pastores, lo que no sucedía hace años. Está empezando a desatarse. Y ahora tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué hemos vivido lo que estamos viviendo? ¿Por qué Dios permitió que tuviéramos un gobierno socialista, que arrolladara? Porque Dios quiere unir a sus siervos. Y se vale de todas circunstancias. Y como no nos unimos en tiempos de felicidad y de bonanza, bueno, que sean varones esforzados y valientes, y en tiempos de aflicción se pongan a combatir, y eso no ocurre. Eso es lo que está sucediendo hoy en día aquí en Chile. Y eso que en Chile tenemos un retraso a la agresión del mundo de aproximadamente 60 años. Esto hace 60 años atrás que ya sucedió en Europa. ¿Y qué sucede en Europa hoy en día? No hay reacción. Están derrotados. Derrotados. Ni siquiera en cuevas, como estamos hoy en Chile. Derrotados. Por eso hablan, Cristo es historia. Pero Dios se guardó un remanente. Y el remanente lo han dicho todos los ministerios proféticos. Viene del sur, del mundo. Viene del sur del mundo. El avivamiento comenzaba en el norte de Chile. Muchos se lo han farreado. No importa. Tendrá que comenzar en esta ciudad. Amén. Amén. Aparte que no es ninguna mentira, porque si nos comparamos con Punta Arenas estamos en el norte. ¿Sí? Todo depende de dónde nos miremos nomás. Pero para eso hay que entrar. Hay que moverse. El Espíritu Santo está, al igual que Jesucristo, dispuesto a romper con esta degradación de la iglesia. Ya basta de que la iglesia se mire como victimizada. Miren lo que están haciendo los legisladores. Miren lo que está haciendo el movimiento del móvil. Que hagan lo que tengan que hacer. Que se muevan lo que tengan que moverse. Lo importante es que la iglesia empiece a reaccionar. Amén. Con las almas que Dios nos entregó, que son carnales, que no son carnales, que son espirituales. Para empezar a manifestarse. Por eso la oración, el ruego, el ayuno te va a dar la entereza para poder pararte frente a un legislador, rebatirle con las ideas, rebatirle con la fuerza del Espíritu, para pararte frente a un ateo y transformar su corazón. No hay nada imposible para Dios. Y si no es imposible para Dios, ¿por qué? ¿Por qué para ti lo es? Si tú eres su hijo, su hija amada. No hay ningún ateo que se te pueda resistir. Amén. Yo doy testimonio. De esa manera,
se manifiesta. Cuando ustedes están experimentando una persona que está declarándose así, o de abiertamente cristiana, te está abriendo la puerta. Es un grito de desesperación. Amén. Ayúdame. Amén. Quiero creer, pero no puedo. Porque necesita que afloren en ti esos frutos del Espíritu, de ese que están señalados en Gálatas 5:22, para que le compartas de fe, para que le compartas de amor, de mansedumbre, de benignidad, y lo empieces a acurrucar y a abrazar con estos frutos del Espíritu que le permitan creer y salvarse. Amén. Amén. Esa es la forma, como se tiene que manifestar. Y todo el que no cree se derrite frente a los frutos del Espíritu. Pero para eso necesitamos una iglesia comprometida, necesitamos una iglesia empoderada Amén. del poder de Dios. Amén. Amén. De esa manera se manifiesta. Por lo tanto, cuando la iglesia está comprometida y empoderada, ahí puede concurrir a una marcha. Amén. Porque la tierra tiembla. Eso es lo que pasó ayer cuando estaban siendo ministrados los pocos jóvenes que estaban aquí. Tremendo temblor. Grado 7 en Valparaíso, 6,4 aquí. Fue un tremendo temblor. Y no provocó ningún daño. Ninguno. Porque también se produjo una reacción en el espíritu. Que marca un antes y un después. Amén. Cada uno en la fase y en la etapa que le corresponde. Pero la iglesia empoderada y comprometida es la que hace nuevamente recordarle al espíritu de este mundo que está derrotado. Y te voy a dar un tip. Si hace 2000 años atrás el cristianismo, con un puñado de varones y de mujeres, derrotaron al imperio más poderoso conocido, ¿por qué no va a volver a suceder? Amén. ¿Por qué? Y más encima tú conociendo lo que dice la palabra, que al final de todo esto, sea el año 2014 o sea el año 2833, Cristo venció y vuelve a vencer y viene de nuevo y se acabó la historia. No hay quien se resista, esto ya está declarado. Cristo vence. Amén. Punto. No hay otra opción. ¿Por qué la iglesia ratonada en las cuevas? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no valiente y esforzada? Porque permitió que el mensaje light, esclarecido, entrara en medio nuestro. Ahora, al menos en lo que concierne a nosotros, vamos a comenzar a transformarnos en leones, leonas, en mata gigantes, derrota gigantes. No solo un David, muchos David que pueden destruir al gigante que se levante y cualquiera que sea, ya sea en tu vida privada, ya sea en tus planes, proyectos, anhelos futuros, o en lo que se está manifestando hoy en día aquí en la tierra. Necesitamos reaccionar, eso sí. Y la voz apostólica ha hablado y está concordante con todo lo que está sucediendo. Ayer, conversando con otros consiervos y pastores de otras congregaciones, todos hablando lo mismo, todos estrellándonos la mano, todos dándonos un abrazo, nadie diciendo, pero perdóname, ¿cuántos tienes tú? ¿Ah? Porque así era hace 5 años atrás. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos vales? ¿Andas vestido con corbata, con colleras o no?
Si no tiene collera, no. Camisa de doble puño, no. No, pastor, usted no registra. Porque llegó ese mensaje que destruyó el avance arrollador de la iglesia y lo detuvo en Chile. Pero es tiempo de retomar el camino. Amén. Los jóvenes y como iglesia vamos a estar comprometidos para que el 29 de noviembre estemos en una tarde de adoración. Ojalá buscando el enlace con otros pastores. Ojalá como está el anhelo de esto en público. Ojalá en la Plaza Colombia, ¿cierto? Y estemos ahí adorando. Bogotá. Sí, de esa manera mostrar que hay poder. Dios posibilitaba que le diera el enlace a este ministerio que está desarrollando esto para que incluso la Antártida esté en ese momento haciendo lo mismo. Y uno le da risa decir, ¿sabe? Porque así se mueve el cuerpo. No tenían cómo llegar a la Antártida. No hay forma. La iría armada de Chile, ¡pum! A la Antártida se ha dicho para que el ministerio que estén allá esté en los hijos de Dios que estén y que están en este momento y que van a estar tener ahí, estén ese día adorando. Todo Chile adora. Y la misma adoración se extienda desde Arica hasta el Polo Sur. Lo mismo que se veía en esa marcha. Que la tierra se estremezca en Chile. Amén. Que las minorías sepan quién es la mayoría. Amén. Y tiemblan. Y realmente tiemblan. De esa manera vamos a estar hoy en día reposicionándonos. El resto, el que no lo tiene, el sábado lo recibe. Amén. Y empezar la transformación para ser activos nuevamente. Amén. Pongámonos de pie, por favor. ¿Sabes? Dios quiere que revises tu corazón y empiecen a preparar esta semana lo que tiene que ser reprendido, expulsado de todo y cada uno de nosotros. Hay un mensaje live. Hemos sido esclarecidos, alivianados. El término semántico puede ser cualquiera. Pero Dios quiere compromiso en la iglesia. Dios quiere hijos e hijas comprometidos. Y ya sabemos lo que quiere decir comprometido. Quiere decir compromesa. Y de esa manera empezar a activar su palabra nuevamente. Vamos a ver tiempos gloriosos, yo se los aseguro. Amén. No van a pasar ni un par de años y vamos a estar pero viendo la gloria. Y el que no ha visto milagros los va a ver. Y vamos a estar ahí pero recordando los tiempos. Recordando los tiempos de manada pequeña o de estar ahí. ¿Se acuerdan cuando estábamos todos chiquititos? ¿Ah? Y nos vamos a alegrar en el corazón. Porque vamos a decir, Dios ha sido fiel. Y seguirá siendo fiel. Y de esa manera, más siervos. Y de esa manera, más comprometidos. Gracias, Señor.